Ahora sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Gustavo Alegre. En esta oportunidad me va a tocar compartir con ustedes lo que es la introducción a los principios, los elementos de la lógica. Eh, la lógica es fundamental en el ámbito jurídico porque justamente nos va a brindar esas herramientas básicas para mejorar la argumentación, la interpretación y la crítica. Fundamental a la hora de poder llevar adelante un litigio legal, poder estar delante de un juez, poder justamente, inclusive, cuando tenemos que hablar con nuestros clientes, sus clientes, en realidad no soy abogado, aclaro por las dudas, eh, y la lógica, a su vez, es la matriz que todos tenemos y hoy vamos a ir viendo detalladamente. Bueno, aclaro que el material por ahí es un poco extenso, así que como les decía en el mensaje del día de ayer, el tiempo es tirano y vamos a tratar de resumir lo más posible, cosa que podamos tener la mayor cantidad de información este, que esté disponible. Pero lo importante es que la lógica regula el 99% de nuestras decisiones cotidianas. Utilizamos la lógica para desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas. Y es importante que podamos adaptarla en el proceso lógico para que lo podamos aplicar en el ámbito jurídico, ¿sí? Eh, Voy a compartir pantalla si arrancamos con la diapositiva. Espera un segundito. Y la tecnología no nos amigamos mucho. A ver. De Mendoza, téngame paciencia. Bien, bueno, toda la pantalla. Bien. Muy bien, por favor indíquenme si se ve bien. Gus, yo creo Sí, que podés minimizar arrastrando desde el vértice izquierdo esa ventanita, sí, el inferior izquierdo. sí. Ahí Aguanta, parece que aguanta, porque tenés. el Meet, con el Zoom voy de maravilla. El Meet es una complicación. Ahí va, ¿viste? A ver, acá Apretás abajo me y decís. ahí, si lo apretás y arrastrás, Ah, si te digo que no me deja hacer nada, ¿cómo me va a creer? te creo. Buenísimo. Téngame paciencia, por favor. Ya el profe está viejito y estas cosas nuevas no las entiende. La próxima Fíjate qué hacemos por opción te Zoom. da la X. La próxima hacemos por Zoom. Bien. Podemos ver. Arriba a la derecha, fíjate qué opción te da la X, por favor. Ahí está. Buenísimo. Ahora sí lo ven bien. Yo no los veo a ustedes, así que bueno, por favor, me voy guiando por vos a gusto. Sí, Bueno. los chicos están reaccionando bien, así que adelante. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo, arranquemos con qué objetivos queremos lograr con esta clase de la lógica aplicada al derecho. Importantes, yo lo distingo en cuatro etapas. Primero que nada, distinguir el razonamiento válido del razonamiento inválido, ¿sí? Parece algo muy simple, pero es la base de todo este proceso. También tenemos que identificar y evitar las falacias dentro del discurso jurídico. Eh, es importante, ya que es la base, es el punto de partida en cualquier disputa legal, ¿sí? También tenemos que comprender la estructura de las normas y los sistemas normativos, y lo más importante de todo, mejorar la capacidad de argumentación en los contextos legales, ¿sí? Vamos a arrancar con la clase. ¿Qué es la lógica y por qué le importa al abogado? Bien. Importante, esto es lo que vamos repasando un poquitito, lo que vamos a ir aprendiendo hoy. Conceptos de lógica, comprender qué es la lógica y cuál es su objetivo dentro del estudio, como objeto de estudio dentro del ámbito jurídico.
También tenemos lo que es la lógica formal versus la material. También vamos a distinguir entre la forma de razonamiento y su contenido de verdad. El uso del lenguaje, identificar los diferentes usos del lenguaje en la comunicación jurídica. Y lo más importante, el lenguaje y las proposiciones, ¿sí? Diferenciar entre las palabras, oraciones, proposiciones y el razonamiento legal, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Arranquemos. Importantísimo. Tengo entendido que ya pudieron leer el material, así que esto va a ser prácticamente como un repaso para ustedes, es para ir condensando lo que ya han leído previamente. El concepto de la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Sí? Tenemos en cuenta que la lógica, como bien lo dice la diapositiva, es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Es uno de los primeros ítems que vimos hoy. Es una definición que la da Irving Copy. Es importantísimo diferenciar la lógica de lo que es la psicología. La psicología lo que va a estudiar son los procesos mentales, o sea, ese comportamiento humano, y la lógica, en cambio, va a estudiar la validez estructural que tienen los razonamientos, independientemente de quién los formule. El objetivo central siempre de la lógica va a ser distinguir los argumentos válidos e inválidos, proporcionando herramientas para evaluar la corrección del razonamiento jurídico. Bueno, importantísimo. Tengamos en cuenta y vamos a repasar un poquitito. ¿Qué es la lógica? ¿Sí? Entonces, la lógica es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, ¿sí? Importante, que lo que vamos a ver ahora, la clasificación entre formal y material. Y sobre todas las cosas, diferenciarnos totalmente de lo que es la psicología. Recuerden que son dos procesos totalmente diferentes, pero la psicología se va a apoyar sobre la lógica, ¿sí? Tengan en cuenta de que la lógica es la base de todo lo que va a arreglar nuestras vidas. Por supuesto, tenemos diferentes tipos de acercamientos a la lógica, que es lo que vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos la clasificación de la lógica entre formal y la material. Tenemos en cuenta que la lógica formal es la que estudia la forma, la estructura del razonamiento, determinando si un argumento es válido o inválido según su configuración lógica. Esto nace naturalmente de nuestro uso cotidiano. Para ejemplificarlo de una manera simple, que no sea muy complejo. Supongamos, todos los hombres son mortales. Por lo tanto, Augusto es hombre, es mortal. ¿Se entiende? Es una lógica muy, muy básica, pero es una estructura de razonamiento que nos distingue entre lo cotidiano. De esa manera nosotros logramos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que nos va a permitir procesar una información de la manera correcta según la lógica que nuestra mente indica. La lógica se va incorporando a nuestro conocimiento, a nuestro razonamiento a partir de el desarrollo del niño, ¿sí? Empezamos a utilizar la lógica a partir de los 4 años, hay textos que dicen que va antes, pero la lógica se va desarrollando a medida que se va desarrollando la psiquis del niño. Y es fundamental porque en un contexto tan primitivo, una mente que está en pleno desarrollo, le permite justamente poder diferenciar cosas muy básicas para su supervivencia. Tengamos en cuenta que el niño va a decir, veo fuego, si lo toco, me quemo, no lo toco. Y si no lo experimentó aún, ¿qué va a hacer el niño? Va a tocar el fuego. La lógica le va a enseñar de que el fuego quema, ¿sí? De ahí en más, esa lógica va a ser algo natural, va a ser parte de su estructura de razonamiento, diferenciando justamente que cada vez que él vea fuego, va a saber que eso quema o que genera un daño mayor, ¿sí? Inclusive lo maravilloso del desarrollo del niño es que va generando en el día a día, pues esa misma falta de barreras, va generando un boca en boca. Va a hablar con otro niño y le va a decir, no toques el fuego. ¿Por qué? Porque la lógica indica que el fuego quema, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente, que es la lógica material, que estudia el contenido de las premisas, evaluando si las proposiciones son verdaderas o falsas en la realidad. Bueno, acá es un poco más complejo porque utilizamos otros procesos de lógica, ¿sí? La lógica material tenemos, por ejemplo, algo que resulta gracioso, ¿no? Donde
todos los abogados son honestos, por lo tanto, al ser Juan un abogado, Juan es honesto. A ver, como bien pregunta ahí, ¿es verdadero este contenido? Es un razonamiento lógico, pero ¿es correcto o no? Y ahí es donde entra la estructura material, y entran un montón de cuestiones a tener en cuenta, donde nosotros tenemos que discernir, como bien lo dice la palabra, entre si esa afirmación es correcta o no, ¿sí? Tengamos en cuenta que la lógica formal nos va a llevar a esa primera instancia, pero la lógica material va a intervenir para que nosotros realmente podamos deducir y sacar en contexto si realmente lo que la lógica formal nos dio, diciendo que todos los abogados son honestos, por lo tanto Juan, al ser abogado es honesto, es verídica o no, ¿está? Entonces ahí vamos a entrar en el mundo de lo que es la lógica material. Ahí tenemos lo que es el lenguaje y la lógica. Bien como lo indica la filmina, es importante que parte del proceso del aprendizaje y la lógica de lo que va sucediendo va a tener diferentes estadios. Uno es el lenguaje principal, que es el medio de comunicación y pensamiento, que resulta fundamental del ejercicio del derecho, ¿sí? Los juristas utilizan justamente ese lenguaje para argumentar, para interpretar normas y para fundamentar decisiones. Recordemos que el mundo del abogado es un mundo donde, más allá de que la ley es clara y la ley es precisa, por eso fue creada, tiene su interpretación. Y ahí es donde entran un montón de otras cuestiones, como ser, por ejemplo, los usos y costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, donde empieza a, por ejemplo, en el rol de un juez, tener que interpretar lo que dicta la ley. Que por ahí la ley indica de una manera, repito nuevamente, no soy abogado, pero que la ley indica de una manera que se tienen que proceder con las cosas, pero la lógica, desde el punto de vista del uso y costumbre y de las cuestiones de la lógica formal, indican que eso no se puede aplicar en tal o cual situación, ¿sí? Es muy importante a la hora de, inclusive, poder generar una argumentación para un juicio, utilizar la lógica utilizando la jurisprudencia y la doctrina sobre algún caso en particular que yo tengo que afrontar en un tribunal o en una audiencia. Bueno, volvamos a lo más básico. Los lenguajes naturales, como lo dice la femina, son los idiomas, los lenguajes cotidianos con sus ambigüedades y el contexto cultural. A ver, aquí, ¿qué hace referencia con el contexto cultural? El lenguaje natural, ustedes saben que, por ejemplo, todos hablamos español, ¿no? Ahora, el español que hablamos en Argentina difiere en cierta medida, no en su mayoría, con el español que hablan en España. ¿Y eso en qué varía? En ese contexto cultural, donde aparece algo que se llaman los modismos, ¿sí? Por ejemplo, nuestra manera de hablar es diferente, inclusive dentro de la Argentina, a la manera que hablan en Córdoba. Tienen otros modismos, agregan cuestiones culturales al lenguaje cotidiano, como palabras que solamente en Córdoba se entiende cuáles son. Estoy dando el ejemplo de Córdoba en particular. Yo me reía mucho porque había hace unos años atrás, ya muchos, yo era adolescente, más de 20 años, imagínense, me tocó recibir de intercambio a unos chicos de España. Y eran de una localidad que se llama Armería, desconozco bien en qué lugar de España está, pero es una localidad que se llama Armería. Y cuando hablaban con nosotros, con el grupo de estudio, hablaban un español más tranquilo, más neutro, más despacio. Pero cuando hablaban entre ellos, les puedo asegurar que no se les entendía lo que hablaban. Y hablaban el mismo lenguaje que nosotros, pero usaban tantos modismos propios de la región en la que vivían, inclusive diferentes a lo que es España, que costaba entenderles. Había que preguntarles qué dijeron, como que estuvieran hablando otro idioma, pero básicamente era el mismo español. Eso es una maravilla, y es lo que justamente trae a colación lo que es ese lenguaje natural y cómo lo tenemos que ir cambiando en función de nuestra aproximación a la lógica. Después tenemos en la segunda etapa los que son los lenguajes artificiales, la lógica simbólica, las matemáticas, los lenguajes precisos y específicos creados para tales fines, ¿sí? Yo para ir doy mucho el ejemplo, en este caso, lo que es cuando tenemos que el lenguaje artificial no viene nada mejor que lo que es el lenguaje de programación. Es una de mis áreas de expertise, me gusta mucho lo que es la programación, y justamente utiliza un lenguaje que está preparado para poder darle instrucciones a una computadora para que realice tal o cual
tal o cual el resultado, ¿sí? Esos son lenguajes específicos. En la vida cotidiana tenemos las lenguas de señas, tenemos las matemáticas, bueno, todo lo que aproxima a lo que es la ciencia pura. Dentro del lenguaje del ámbito jurídico tenemos, y acá viene indica la Filmina, síganme con esto, el descriptivo, ¿sí? Informa sobre los hechos. Por ejemplo, en este caso, el acusado estuvo en este lugar. El prescriptivo ordena o prohíbe. Deberá pagar una multa, como dice la Filmina, o ya directamente, como decíamos hoy, en lo que es el contenido exacto de la ley. No nos alejamos ni un poquitito, ni tampoco le damos un margen de interpretación. El lenguaje emotivo, ¿sí? Que expresa los sentimientos. Se utiliza mucho en una argumentación legal cuando queremos obtener un resultado de la contraparte, ¿sí? Utilizamos las emociones, utilizamos, por ejemplo, que la otra persona se enoje, cuando estamos alegando, por ejemplo, de que es una persona violenta, y pasa en muchos casos, les va a pasar seguramente el día de mañana en su desarrollo profesional, tener que litigar contra alguien que es violento, lo más simple, en la violencia de género, y hay gente que es muy hábil en eso, hay gente que es muy hábil en tapar esas formas de ser, y inclusive por ahí en pericias psicológicas que no estén bien hechas, lo cual sucede mucho hoy en día en nuestro sistema jurídico argentino, no salten a prima facie, lo cual hace que el abogado tenga que entrar a trabajar sobre lo que es las emociones, ¿sí? Sobre tratar de que a quien está litigando, como bien llamamos nuestro lenguaje artificial, perdón, nuestro lenguaje natural, que pise el palito, ¿no? Eso es el lenguaje emotivo. El interrogativo, y acá viene la parte que yo estimo que a todos los abogados les gusta, ¿sí? La formulación de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿A qué hora le vio? ¿En qué momento estuvo esa persona? ¿Cuándo dejó de verla? El operativo, que es el quinto, es que realiza las acciones donde, por ejemplo, en este caso, jura decir la verdad, en función de lo que esté, el momento del juicio o del litigio. Bien, repasemos un poquitito a Filmina porque es un poco más compleja. Diferenciamos que tenemos dos tipos de lenguajes. Uno es el natural y el otro es el artificial. El natural está justamente marcado por nuestro lenguaje cotidiano, el idioma, el contexto cultural, las ambigüedades dentro de la misma lengua o del ambiente sociocultural en el que nos encontremos. Y los lenguajes artificiales están específicamente diseñados para una acción, ¿sí? Para un fin específico. Dentro, ambos lenguajes se pueden utilizar para el ámbito jurídico, y ahí es donde entra esta etapa que vamos a repasarla de vuelta. Son 5: descriptivo, prescriptivo, emotivo, interrogativo y el operativo, ¿sí? De igual manera, no se vayan mareando demasiado. Yo esta Filmina, a gusto, te la voy a compartir para que tengan los chicos y puedan ir repasando. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuéntenme ustedes, yo no los estoy viendo, así que no sé si Augusto estás con audio. Hola, hola, hola. Acá estoy en tareas hogareñas también, además de la clase, pero los chicos están reaccionando bien, te escuchan perfecto. Perdón, porque yo no los veo. Compartí la pantalla y no los veo. Sí, pero están reaccionando, te escuchan perfecto. Todo bien, profe. Maravilloso. Dice Renzo. Bien, 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 eso es importante. Bueno, continuamos, ¿sí? Ahora vamos a lo que es dentro del lenguaje, la parte más específica. Vamos a desglosarla un poquitito. Vamos a ir con los que son las palabras, las oraciones y las proposiciones, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre, para poder tener razonamiento lógico, tenemos que saber distinguir claramente los elementos que tiene el lenguaje. Y acá es donde entramos a desglosar. La primera etapa es la palabra, ¿sí? Bien, como lo dice la Filmina, es la unidad mínima de significado. Ley, justicia, contrato, ¿va? La oración, ese conjunto de palabras, ya donde se va formando gramaticalmente para ejercer una oración completa, ¿sí? El ejemplo que le dice la Filmina es la ley es justa. Bien. Y por último, la proposición, que es ese significado que le vamos a dar a esa oración que está formada por palabras, ¿sí? Solo a las proposiciones se le puede atribuir dos características: la verdad o la falsedad, ¿tá? Entonces, vamos a desglosar un poquitito más.
Palabra, unidad básica, ¿sí? Para los que saben un poquito de informática, un bit, ¿sí? La oración, ese conjunto de palabras, ya estamos generando, los que saben un poquito de informática, sí me refiero ahí porque es la parte que más me gusta, un conjunto de bytes, ¿sí? Y la proposición ya sería toda una sentencia donde justamente vamos a dar un resultado definitivo, ¿sí? Aparece el condicionante si va a ser verdadero o si va a ser falso sobre esa oración. El ejemplo aplicado que nos indica la Filmina es: la ley es justa, es la oración, la proposición, el significado de que la ley posee el atributo de justicia. Y ahí evaluamos, esta proposición puede ser verdadera o falsa según los criterios axiológicos. A ver, vamos a este ejemplo en particular, ¿sí? La ley es justa. ¿Ustedes creen que realmente la ley es justa en todos los sentidos? Es importante la pregunta. Eh, La ley está hecha en función de, como hablamos hoy, de usos y costumbres, jurisprudencia, doctrina, son los que componen, son el alma de la ley. Pero hay veces que las leyes están desfasadas en tiempo, ¿sí? Entonces, es cuando esta oración se le aplica a la proposición si va a ser verdadera o falsa en todos los sentidos. Por eso que, por ejemplo, en este caso, actualmente en nuestro país se están modificando leyes que estaban obsoletas o que no eran beneficiosas para el desarrollo general del país, del proyecto que hay a nivel político para que la Argentina pueda mejorar y salir adelante. Entonces, justamente donde viene la modificación de la ley, y ahí es donde se plantea esta proposición, si realmente la ley es verdadera o es falsa en función de si realmente es útil o no, como está hoy en día. Bien, vamos a seguir con la siguiente filmina. Espérenme que no me anda el mouse. Un segundito. Téngale paciencia al profe. Ahí te leo mientras tanto un comentario, Gus, Sí, sí, escucho. de Renzo, que nos dice: hay que ver de qué forma ve la gente la ley. Siempre habrán distintos puntos de vista sobre la ley actual. Exacto. Y creo que se aplica exactamente a esto que estuvo comentando el profesor, de, primero, si la ley es verdadera en función de su utilidad o si es justa. A ver, una proposición lógica que se utiliza en el curso introductorio a la carrera o en las primeras materias, sobre todo en historia, es justamente si la ley es justa. No toda ley justa es igualitaria y no toda ley igualitaria suele ser justa. Va más o menos por ese rango. Entonces, ahí entra también en juego la interpretación, el momento en el que se sancionó una ley, el contexto sociocultural de aquel momento con el sociocultural actual. Son cuestiones de razonamiento y de lógica que los van a acompañar a lo largo de la carrera. Adelante, Sí, Gustavo. es así. La importancia justamente de lo que estamos viendo hoy, aplicar la lógica que es cotidiana a una lógica técnica y específica en este contexto. Es cierto que hay subjetividades, pero la ley no prevé esa subjetividad porque tiene un marco legal y tiene un estudio previo para poder justamente existir como tal. Ahora, entra el tema de saber si estamos dentro del contexto sociocultural que se haya creado o el tiempo en el que se haya hecho esa ley, se haya promulgado esa ley, me corrijo, si hoy es aplicable o no. Y es lo maravilloso justamente de la raza humana. Yo pues, me voy a ir un poquitito más afuera y voy a ir a lo que es la parte evolutiva. Es imposible que evolucionemos si no tenemos la percepción de lo que está bien y lo que está mal. Es imposible evolucionar como sociedad, como país, como régimen jurídico, como régimen legal, para dar mayor justicia si no podemos discernir entre qué se puede aplicar y qué no, qué está bien y qué está mal, qué está vigente y qué está obsoleto, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos con los fundamentos, ¿sí? Concepto, juicio y razonamiento. Acá es importantísimo, tenemos tres elementos esenciales que justamente vamos a aplicarlo al proceso lógico dentro del derecho. El primero es el concepto, lo van a ver a la derecha, ¿sí? Que representa la representación mental de un objeto o idea, ¿sí?
Tenemos el ejemplo de lo que es derecho, lo que es norma. Pues tenemos el juicio, que es justamente la unión de conceptos que afirma o niega algo. Lo que hablábamos recién, el derecho es normativo, el derecho, la ley es justa, la ley es injusta. Y el razonamiento es la conclusión derivada, lógicamente, de estas premisas, ¿sí? Es fundamentar los argumentos y que sean válidos al momento de poder exponerlos, ¿sí? Entonces, repasemos justamente las tres partes, los elementos esenciales del pensamiento lógico. El concepto, que es la representación mental de esa idea que yo tengo, ¿sí? O ese objeto. El juicio, afirmar o negar si algo es correcto o no, ¿tá? Y el razonamiento, que es esa conclusión derivada lógicamente de esas premisas, que bien como le dice la Femina, forma el argumento, los argumentos válidos. Importantísimo, el abogado tiene que tener estos conceptos arraigados. Con el pasar del tiempo, con el ejercicio de la profesión, obviamente esto se hace algo muy natural, muy normal, ya en la misma entrevista previa con el defendido, uno va viendo y ya va generando toda esta cuestión, pero en este caso, ustedes que están ingresando a la carrera, que están empezando este proceso largo, pero hermoso, la verdad que la abogacía es hermosa, es importante que tengan estos conceptos muy arraigados, ¿sí? Bien, sigamos. Acá abajo tenemos ejemplo del razonamiento jurídico, ¿sí? Premisa 1, todas las normas jurídicas son coercibles. La premisa número 2, esta ley es una norma jurídica. Y la conclusión, por lo tanto, esta ley es coercible. ¿Están de acuerdo con eso? A ver. Sí, profe. Perfecto, perdón, sí, yo pregunto. Realmente les voy a confesar algo. No me gusta ver estas clases por computadora. Es una cosa, me enloquece. Me gusta ver la gente, me gusta el contacto, me gusta el feedback que me da las caras, los rostros. No poder verlos me está volviendo loco. Así que les pido disculpas si por ahí hago preguntas como si estuviera en vivo y espero respuestas que obviamente están muteados todos. Bien. Este razonamiento es válido porque la conclusión le sigue necesariamente a la premisa, ¿sí? Todas las normas jurídicas son coercibles, la ley es una norma jurídica, por lo tanto, la ley es coercible, ¿sí? Pregunto, a ver, para que vayamos repasando un poquitito esto. ¿Cómo se aplica la lógica? La lógica natural, la lógica técnica. A ver cómo lo vamos acomodando con lo primero que hemos visto. ¿Qué piensan ustedes? Lo pueden ir escribiendo, así no habilitan sus micrófonos. Y a gusto me los va a ir leyendo, si es tan gentil y amable y deja sus quehaceres domésticos. O bueno, Jesús está ahí también. Perdón, no te escuché. Que pueden escribir los chicos la respuesta a la pregunta que les dijiste, yo las leo y sigo haciendo el tereré. Bien, buenísimo, bien, buen amo de casa. Siempre. Bueno. Yo a ver si escribieron algo, a ver si justamente pudieron encauzar lo que es. Repetime la pregunta, yo la dejo fijada dentro del chat, por favor, Gus. Sí, bueno, a ver, en esta premisa, es decir, si está dentro de la lógica natural o dentro de la lógica técnica, ¿dónde la encauzaríamos? Este ejemplo de razonamiento jurídico que está acá abajo, premisa 1, premisa 2 y la conclusión. ¿Dentro de qué tipo de lógica la incluiríamos? ¿La lógica natural, la lógica técnica? Bien, está fijado en el chat. Buenísimo. Aquel que se anime a participar a través del chat, conteste la pregunta fijada, por favor, y el profe puede continuar. Buenísimo. Bueno, vamos viendo un poquito de las actividades. Repito, esto es muy resumido, pero muy resumido. El texto original tiene 263 hojas. Es imposible darlo en 3 clases de 1 hora. Así que sí, en mi caso particular tuve que hacer una condensación del material y tratar de dar lo más básico, cosa de que, cuando tiempo es tirano, tratar de que todo esté dentro de las clases de 1 horita, ¿sí? Ahora me gustaría que veamos estos pequeños ejercicios que preparé. Primero que nada, identificar el uso del lenguaje.
A ver, y esto va en la respuesta, Cacu. Clasificar las siguientes oraciones como descriptivas, prescriptivas o emotivas. El artículo 14 establece el principio de igualdad. Todos los ciudadanos deben respetar la Constitución. ¿Qué sentencia tan acertada? A ver, está en la imagen. Creo que el primero que dice artículo 14 establece el principio de igualdad es descriptivo, ya que informa. Yo te El, escucho, ¿eh? el segundo, donde dice todos los ciudadanos deben respetar la Constitución, es prescriptivo, ya que ordena. Y el último que dice qué sentencia tan acertada está expresando. Y así Es que emotiva. sí. Es correcto. Muy bien, muy bien. Muy atento, alumno. Tiene un 10. Bueno, sigamos. David, Ejercicio y número 2. después en el chat bus, Sí. en el chat Amarili Fernández dice que el primero es normativo. Ah, perfecto. Bien, 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 bien. Excelente. Bien, continúa. Me gusta esta interacción. Ejercicio número 2. Análisis proposicional. ¿Sí? Extrae y analizar la proposición. El contrato es nulo. ¿Qué condiciones harían esta proposición verdadera o falsa? Es importante acá, ¿no? Les recuerdo, chicos, esta parte de la clase del profesor Gustavo es para que ustedes participen activamente. Claro. Esta sería, a ver, Amarilis Fernández nos dice, sería nulo si no se cumplen los acuerdos dentro del trato. Es una respuesta acertada, no para la clase y no para el momento en el que estamos surfeando la carrera, sino que el profesor pide que analicen solamente la proposición de que el contrato es nulo. ¿Qué tipo de proposición dentro de los tipos de lógica es esta proposición? Si es verdadera o falsa. Bien. Mientras que los chicos redactan o pueden abrir los micrófonos también, no hay problema. Bueno, veamos el debate crítico entonces. Este es un debate sobre la importancia de la lógica en la formación jurídica. Y acá es la parte donde es importante argumentar, considerando la distinción entre la validez formal y la verdad material. Tengamos en cuenta que estas preguntitas, estos ejercicios son para que ustedes vayan pensando sobre el material que vimos previamente, en qué parte del proceso lógico podemos ir incluyéndolo. La pregunta de reflexión es, ¿puede un juez basarse solo en la lógica formal para dictar una sentencia? ¿Esto tiene validez formal o tiene validez material? Y esto resume un poco todo lo que vimos hoy. Es más, lo charlamos en el transcurso de la clase, y muy puntual sobre ese ejemplo, si el juez puede basarse sobre la lógica formal para dictar una sentencia. Ahí repito la pregunta para Marily Fernández. Dice, ¿puede un juez basarse solo en la lógica formal para dictar una sentencia? Hay que argumentar considerando la distinción entre la validez formal y la verdad material. Creo que la respuesta sería no, ya que por así decirlo, lógica formal estudia la forma, la estructura del razonamiento, sí, pero no se basa como la lógica material que estudia el contenido de las premisas. Es decir, tiene que evaluar si las proposiciones que dice son verdaderas o son falsas. Por eso se debe aplicar la lógica material. Muy bien. Sí, es una verdad material, es correcto, es así.
Obviamente Bien. aplica la lógica al proceso de la construcción de la sentencia, pero tiene que basarse siempre sobre elementos materiales para poder no alejarse del espíritu de la ley. Es correcto. Correcto. Acá tenemos una respuesta de Renzo que dice, el juez no puede basarse únicamente en la lógica formal porque solo garantiza que el razonamiento sea estructuralmente correcto. Y viene acompañado de lo que acaban de decir, que justamente estructuralmente sí es correcto, pero puede que no sea o que no se constituya en una verdad material o tangible. Bien, bien. Bueno, ahí en el material que tienen ejercicios muy similares en la página, espera que salí exactamente, 87 a 90, 91. Como para poder ir practicando justamente lo que es el debate crítico, el análisis proporcional, la identificación de los usos del lenguaje. Hay muchos de estos ejercicios, los van a encontrar ahí, que les va a ayudar a ustedes a definir lo que es la lógica dentro del aspecto material y cómo se aplica lo que es la lógica natural a ese proceso, ¿sí?